Padre Cristo, una vez más damos gracias a Dios por habernos permitido juntarnos en esta tarde como cada jueves para estudiar el Evangelio de Jesús en el libro de Mateo. Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey y a través de su Evangelio él cita muchas frases, no frases, pero profecías del Antiguo Testamento que hablan precisamente de el Mesías esperado. Pues vamos a orar a Dios para que Él nos dé la ayuda que se necesita para estudiar su palabra. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos permites, Señor, estar delante de ti, delante de los hermanos para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos instruyas, porque queremos aprender mucho, mucho de ti por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo voy a comenzar en el capítulo 18 y voy a leer del verso 1 al verso 10. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mi nombre, mejor le fuera que se le colocase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, entonces con la ayuda de Dios vamos a explicar estos versos. Y el verso 1 dice que en aquel tiempo. ¿Qué tiempo está hablando Mateo? Bueno, acordémonos que estaban en Cesarea de Filipo y Marcos, cuando leemos el sinóptico, la comparación en el Evangelio de Marcos, dice que venían ellos hablando por el camino entre ellos. Y cuando llegaron a Capernaum, a la casa, entonces él les hizo esta pregunta y le dijo: ¿qué venían hablando entre ustedes en el camino? Entonces, ese tiempo puede ser del camino de Cesarea de Filipo a Capernaum. Pero Mateo dice que aquel tiempo, así él introduce el capítulo 18. Y luego dice que los discípulos, o sea, los 12, vinieron a Jesús con una pregunta. Y la pregunta es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Había 3 discípulos de los 12 que formaban el círculo íntimo más cercano que con el Señor Jesucristo, que eran Juan, Santiago y Pedro. A Pedro le acababa de decir en el capítulo 16 que él le iba a dar las llaves del reino.
Y estos otros dos que formaban tres en total, Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, cuando se dice Jacobo y Santiago es el mismo discípulo, la misma persona. Ellos estuvieron con él cuando resucitó a la hija de Jairo y también estuvieron con él los tres en el monte de la transfiguración. Entonces, quizá entre ellos se preguntaban, ¿alguno de ellos va a ser el mayor en el reino de los cielos? Porque estaban buscando un lugar de liderazgo. Pero en el verso 12, el Señor Jesucristo les da una enseñanza tomando a un niño como ejemplo. Y este nos usa la pedagogía. La pedagogía es enseñar. En esta vez toma a un niño. ¿De dónde toma un niño? Pues los niños estaban siempre alrededor del Señor porque se acercaban a él. Lo seguían también. Tomó a uno de ellos y lo trajo enfrente, lo presentó, lo puso en medio de los discípulos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos estaban preocupados que cuál iba a ser el líder, cuál iba a tener la mejor posición. El Señor les dijo, si no dejan su egoísmo y su ambición, por eso aquí cuando dices, de cierto os digo que si no os volvéis, o sea, si no dejan estas cosas y se hacen como un niño, ni siquiera van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños tienen dos características positivas, que ellos saben que son pequeños. Un niño sabe que es pequeño y que no puede, por ejemplo, si él quiere cortar una naranja del árbol y está muy alta, él sabe que no puede porque está muy chiquito. O si quiere mover un objeto, un sillón en la casa, es porque le estorba. Él sabe que no va a poder porque es un niño, no tiene fuerza. Él sabe cuál es su condición de pequeño, de un niño. Y también la otra característica, cualidad positiva que tiene un niño es que depende de los mayores. Su fe la deposita en los mayores. El Señor por eso le dice, si no se hacen como uno de ellos, entonces ni siquiera pueden entrar. Porque a veces el hombre se engrandece, piensa que es alguien grande y pierde su identidad cuando en verdad no somos tan grandes como pensamos. Y dice, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque el mismo Señor dijo en Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En el camino de Dios, en el reino de Dios en el que estamos ahorita nosotros, somos parte de ese reino, la iglesia es parte del reino de Dios, que la iglesia somos usted, soy yo, todos los hermanos. Es una vida de servicio, de servir. Y en el servir, entonces, recibimos la bendición de parte de Dios, recibimos también la recompensa de parte de Dios y es un ejemplo que él mismo nos dejó, el servir. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ahora ya no está hablando de los niños, pero está hablando del que se hace como un niño. Y vive como un niño en su malicia. No hay malicia, sino que vive como un niño, con la inocencia, con la mentalidad de un niño. Y esto sucede más al principio. Cuando uno llega a la iglesia,
ah, es un niño en la fe y va madurando conforme va él aprendiendo del Evangelio y va conociendo más del Señor Jesucristo. Entonces su vida cristiana va madurando, pero al comienzo es un niño en el Evangelio. Y el Señor Jesucristo habla de los cristianos que aún son niños en el evangelio, y el verso 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Nosotros que tenemos ya más tiempo en el evangelio, somos ejemplo para los que tienen poco o que son bebés en el evangelio. Y tenemos que tener el cuidado de no hacer tropezar a ellos, de no, que nuestro comportamiento o nuestra vida no sea tropiezo para ellos o un mal ejemplo que les demos también, o un mal consejo. Es muy importante que cuidemos a la iglesia. Por ejemplo, unos recién convertidos que se acaban de bautizar. Nuestro consejo para ellos tiene que ser de edificación. Sírvele a Dios, no pongas la mirada en el hombre, pon tu mirada en Dios. Y siempre si tienes alguna pregunta, no vayas con alguien más, ve directamente al pastor, él te va a decir, él te va a ayudar. Y siempre tratando de no ser tropiezo, sino que él crezca, que él se vaya fortaleciendo, agarrando fuerza, que vaya madurando, vaya creciendo. Porque dice que si, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es si nosotros, o si yo soy piedra de tropiezo para uno hermano que es baby todavía, mejor es que me mate. ¿Por qué? Porque una piedra de molino de asno es una piedra muy grande. Y lo que nos dice aquí este verso, que es mejor que se me ate al cuello esa piedra y luego me lleven en el mar y busquen donde el mar es muy profundo y me tiren ahí con la piedra de molino atada a mi cuello, y como la piedra de molino es muy grande, yo no voy a poder zafármela. Ahí me voy a ahogar, me voy a morir. Pues el Señor Jesucristo está diciendo, es mejor que te mueras o que te mates, que hagas caer a uno que es baby en el evangelio. Tenemos que tener cuidado con esto. Y el 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bueno, el sistema en el mundo siempre va a traer tropiezos, siempre va a traer escándalos. Un tropiezo es un escándalo. No podemos nosotros evitar eso porque así está el sistema en el mundo. Pero dice, hay del mundo por los tropiezos porque es necesario. No podemos evitarlo, que vengan tropiezos o escándalos. Pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, mutílatela, córtatela, móchatela y échalo de ti.
Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. En el Sermón del Monte, el Señor está hablando de que si el ojo, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y dice que es mejor sacarse el ojo, pero aquí no nada más está hablando del ojo, pero también de la mano o del pie. Pero en el verso 9 lo vuelve a repetir. Lo que dijo en el Sermón del Monte. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esta forma de enseñar, hermanos, se llama hipérbole. Una hipérbole es una narración o una ilustración en la que las cosas se exageran para que se quede grabado el consejo en la mente del oyente. El Señor Jesucristo no lo está hablando literalmente, pero está dando una exageración en la ilustración, una hipérbole, para que nosotros entendamos que es algo es algo grande que tenemos que entenderlo y tener cuidado con esto. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si tus pies te llevan para allá, córtalo. En otras palabras, desvíalos. O si tu mano también, quítala de ahí rápido, o tus ojos. Es una epírbole. Pero el verso 10 dice, mira que no menosprecies a uno de estos. Otra vez vuelve a los recién convertidos, a los cristianos que tienen poco en el evangelio. Dice, mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces eso es algo muy importante que nosotros tenemos tener cuidado en ello. Muchas de las veces yo he mirado también, hay hermanos que siempre influyen en los recién convertidos y hablan cosas que no edifican. Por ejemplo, no les gusta cómo canta el coro. Y no, que estos cantos no debería de cantarlo el coro. Pero cuando vienen a un hermano que es maduro en el evangelio, el hermano le responde correctamente. Pues si no están cantando para ti, tú alaba a Dios, tú gózate. Pero si vienen con un recién convertido y le dicen, entonces lo ponen en duda porque él es un baby todavía. O también, no me gustó esto, o la predicación, o cómo enseña el maestro, cómo enseña el predicador. Están siendo tropiezo y es lo que el Señor nos enseña en estos versos, que tengamos mucho cuidado de no ser tropiezo. ¿Por qué? Porque un recién convertido no se puede defender todavía. Él no puede discernir aún como un cristiano maduro. Y es lo que nosotros debemos de tener. Hay hermanos que son inquietos, están inquietos y no están a gusto ahorita en una iglesia y después buscan otra. Y no están a gusto en esa otra y luego buscan otra, porque están buscando la iglesia perfecta. Y cuando encuentran la iglesia perfecta, entonces llegan ellos y la echan a perder, porque el problema no era la iglesia, eran ellos. Tenemos este ejemplo con el Señor Jesucristo y la Biblia nos habla de todo porque es para que nosotros podamos equiparnos y crecer
en el camino, en nuestra vida cristiana. Hermanos, este es mi estudio. Mi esposo va a continuar. Paz de Cristo a todos. Le damos gracias a Dios por permitirnos, ¿verdad? Nuevo estudio. Vamos ya en la lección número 22 del Evangelio de Jesús. Y a mí me toca en este día enseñar sobre la misericordia del Rey, ¿verdad? Vamos a entrar a la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 17, 14 al 21. Y vamos a entrar en el nombre de Jesucristo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, en el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la lección, que está muy bonita toda esta historia. Luego nos vamos a comenzar en el versículo 14, cuando dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, ok, cuando está diciendo que cuando llegaron al gentío es porque Jesucristo con todos sus discípulos estaban en el monte de la transfiguración. Si nos recordamos del estudio de la semana pasada y de la antepasada, cubrimos el monte de la transfiguración, ¿verdad? Pues esto estaba aconteciendo durante la noche. Luego ellos descienden para el valle y aquí se encuentran, ¿verdad?, con este episodio. Así lo describe Mateo. Mateo describe en este párrafo lo que pasó, ¿verdad? Pero los nuevos discípulos habían quedado en el valle, mientras los 9 discípulos habían quedado en el valle, mientras Jesús con los otros estuvo durante la noche en el monte de la transfiguración. Y estos 9 discípulos estaban ahí entre toda esta gente, ¿verdad?, esperando que Jesús bajara del monte, y por eso este hombre va a su encuentro y se le arrodilla. Y en el versículo 17-15 de Mateo dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Cuando está diciendo Señor, está reconociendo, es algo muy bueno que él está reconociendo, porque hay un solo Señor, una fe y un bautismo, los que nos acercan a Jesucristo. Pues este hombre que estaba atormentado, su hijo estaba atormentado, él acciona, y en el momento que él acciona, él cae de rodillas y le dice a Jesucristo: ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y una persona que tiene a una necesidad tan grande acciona
a venir a los pies de Jesucristo y pedir misericordia a la necesidad. Pues este hombre estaba pidiendo, ¿verdad?, misericordia a Jesús, diciéndole Señor. Iba muy bien porque reconoce que Él es el Señor Todopoderoso y acciona poniéndose de rodillas y reconociendo y diciendo, ten misericordia de mi hijo. Bueno, pues en el léxico médico actual equivale a esta persona, ¿verdad?, que era lunático, equivale a epiléptico, ¿ok? Entonces, esta persona, esta enfermedad que los antiguos la vinculaban a causa de sus crisis con los cambios de la luna, la descripción que hace Marcos concuerda con las crisis propias de un epiléptico. Y no sé si a ustedes les ha tocado ver ataques de epilepsia, ¿verdad? Pero a su servidora y a mi esposo nos ha tocado mirar casos muy fuertes de un jovencito, ¿verdad, pastor? No sé si se acuerda. Este jovencito era pariente de mi esposo y la epilepsia lo golpeaba tremendamente, caía al piso y tenía pues esa manifestación de epilepsia y se golpean muy fuerte, ¿verdad? Pues este jovencito estaba sufriendo de ataques epilépticos, pero la descripción que hace Marcos concuerda con la crisis propia de un epiléptico y allí en Marcos 9, 18 al 26 nos va a dar todavía más información de cómo era esta clase de manifestación. Aquel muchacho sufría mucho las crisis de su enfermedad, hacía que se desplomara como es propio de la epilepsia. También tenemos a una hermana, ¿verdad?, que Dios ya también la sanó de esos ataques epilépticos. Y es triste, especialmente porque este hombre era su hijo. Y por eso él va al maestro, ¿verdad? Y por eso acude. Y hizo bien, porque acudió al rey de reyes, al señor de señores. De modo que en ocasiones caía en el fuego o en agua o en el agua. El padre apela a la misericordia de Jesús intercediendo por su hijo. Señor, ten compasión de mi hijo. Y es lo que hacen los padres, ¿verdad? Siempre van a interceder por los hijos, pues este hombre que estaba sufriendo de mirar a su hijo, siendo atormentado por todo lo que le estaba pasando, porque no nomás eran los ataques epilépticos. La situación del joven era muy grave. Y aquí mismo en el versículo 15 nos está diciendo, el mismo padre nos está diciendo que él padecía muchísimo. Él padece muchísimo. Bueno, pues vamos a mirar. Primeramente, él padecía los ataques epilépticos. Y luego nos dice que era sordo y mudo, porque Marcos ahí también nos explica que él era sordo y mudo. Pero la situación era todavía más grave porque también estaba poseído por un demonio. Y el demonio había hecho morada en este jovencito. Imagínense el padre mirar a su hijo, una manifestación tan fuerte y tan fea y tan triste, ¿verdad? Mirar a su hijo que se golpeaba, se dañaba a él mismo. Luego mirar, ¿verdad?, que si él quería decirle algo no podía porque estaba sordo y el jovencito no podía hablar, también estaba mudo. Y no nomás eso, también era atormentado por el demonio. Entonces era mucho en un solo cuerpo y era lo que estaba pasando con este jovencito. Y ese padre tan atemorizado, tan dolido, tan frustrado, ¿verdad? Él corre a Jesús cuando él baja del monte de la transfiguración. Él viene a él y su reacción es ponerse de rodillas y reconocer, Señor, ten misericordia de mi hijo que está siendo gravemente atormentado, porque era muy atormentado como él estaba
este jovencito estaba pasando. Pues Mateo 17:16 nos dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Wow. Le está dando la queja a Jesús. Le está diciendo, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Imagínense que nosotros que somos luz del mundo y que debemos de ser la luz del mundo y que haya una necesidad a nuestro alrededor y después ellos cuando estén delante de Dios le digan a Dios, pues ahí estuvo una hermana y yo le dije de mi necesidad, pero nunca me pudo ayudar, nunca me pudo dar una palabra de consuelo, nunca me pudo decir lo que era bueno para mi necesidad, ¿verdad? Pues así le estaba diciendo este hombre, ¿verdad? Le estaba diciendo, pues lo traje a tus discípulos, pero no le pudieron hacer nada. Le estaba dando la queja a nuestro Señor Jesucristo. El Padre había venido buscando a Jesús que estaba en el monte con los 3 discípulos. Por tanto, en su ausencia, llevó al muchacho y lo presentó a los otros 9 discípulos. Eran 9 y ninguno de ellos pudo ayudar a este jovencito. Y acordémonos que en el versículo 10, capítulo 1, Dios ya les había dado la autoridad a sus discípulos, ya les había dicho, lo miramos en este capítulo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, pues cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos da también, nos equipa, ¿verdad? Para poder hablar de las maravillas, de las grandezas que nuestro Dios ha hecho con nosotros mismos. No necesitamos de hablar de otras personas, de nosotros mismos. Nosotros somos un perfecto testimonio de que la gente puede decir cómo éramos antes y cómo somos ahora, ¿verdad? Y nuestro testimonio debe de hablar más fuerte que todos nosotros, que nuestro testimonio habla más fuerte, ¿verdad? Que nosotros mismos. Bueno, pues los discípulos ya habían sido investidos de poder para echar fuera esos demonios. Ya Dios les había dado ese poder, pero es muy triste porque llega el tiempo que no pudieron. Y eran 9 discípulos en los cuales no habían podido sanar a este jovencito cuando ellos ya tenían el poder que Dios les había dado. Bueno, pues entonces lo que vamos a mirar más adelante en el versículo 17, pero la falta de poder en los cristianos es muchas veces ocasión de descrédito para Jesús ante las gentes. El cristianismo proclama un mensaje de poder transformador. El mismo evangelio es poder de Dios y es lo que nosotros como cristianos tenemos que darle a la humanidad. La gente está muriendo sin Dios y sin esperanza. Los jóvenes están suicidando porque no hay quien les hable del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros se nos va a decir cuando ellos se estén quejando delante de Dios, así como este hombre se quejó y le dijo, pues yo fui a tus discípulos, pero no me ayudaron. Cuando ellos ya habían sido equipados, ¿verdad? Pues nosotros ya hemos sido bendecidos de parte de Dios porque nos ha dado mucha palabra, nos ha equipado, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo y nosotros nos corresponde hablarle a las personas y decirles que hay una esperanza, que hay un amor en Dios para ellos, ¿verdad? Y tenemos que anunciar el evangelio, porque el evangelio es poder para salvación, para los que están en pruebas, para los que están sufriendo, para los que están en amargura, los que están en dolor. Bueno, Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo,
Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Cuando está diciendo a generación incrédula, ¿verdad? Él está refiriéndose a toda la multitud. Había mucha multitud. Estaban los escribas allí entre esa multitud que estaban criticando a los apóstoles que no estaban pudiendo hacer esta sanidad. Y usted puede mirar Lucas también le va a explicar que ahí estaban ellos, estos hombres, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mirar todo este cuadro, todo el cuadro que estamos viendo. Era un hombre necesitado de una sanidad para su hijo. Él estaba, lo que él quería era que lo ayudaran. Podemos mirar a 9 apóstoles que estaban siendo criticados. Lo que podemos mirar aquí, el hecho de que haya dirigido su queja a la generación muestra que no podía haber estado pensando solamente en los nuevos discípulos que habían fracasado ante la emergencia. La respuesta de Jesús permite intuir la incredulidad de aquella multitud. La condición espiritual de la inmensa mayoría en aquella multitud recibe los calificativos de incrédula y perversa. El primer calificativo que vamos a mirar es falta de fe, ¿verdad? Les faltó fe a ellos. Y ellos ya habían pasado por muchos milagros que Dios ya había mostrado, ¿verdad? Pero faltó fe en ellos. El segundo tiene que ver con la perversidad, ¿verdad? La poca fe en una persona tiene resultados pobres, pues nunca alcanza sus objetivos. Cuando una persona tiene poca fe, nunca va a venir el milagro que tú estás esperando. El milagro tenemos que declararlo y mirarlo con los ojos del corazón. No lo veo, pero lo creo con todo mi corazón, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Estamos ahorita en una etapa donde mucha gente ya no tiene fe por todo lo que está pasando, por todo lo que ha pasado. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir hablando de esa fe viva, porque es una fe poderosa y viva, pero tenemos que mirarlo con los ojos de nuestro corazón para poder transmitir esa fe que el mundo necesita saber, ¿verdad? Porque necesita saber que nosotros como hijos de Dios creemos en el poder de Dios, creemos en la sanidad de Dios, creemos en esos milagros que Dios todavía está haciendo, porque Dios sigue haciendo milagros. Hace poquito, todavía apenas pasó la semana pasada, le habían dicho a mi yerno Rubencito que le iban a volver a abrir su pierna, le iban a volver a hacer el hoyo, ya se lo habían hecho. Era la segunda vez que le hacían un hoyo en su pie para que sacara toda el agua de su pie, ¿verdad, pastor? De su pierna, sí. De su pierna. Y esta era ya la tercera vez que le dijo el doctor, vamos a volver a abrir ese hoyo para volver a que drenar esa agua que está allí. Y mi hija me llamó y me dijo, mami, pues dice el doctor esto. Y le dije, mija, ¿tú crees con todo tu corazón? Dijo, sí, mami, yo creo. Ok, mija, con eso. Y ya fuimos, mi hija Lili y yo, porque mi esposo estaba un poquito ocupado esta vez ese día tirando cemento. Y le dije, papi, vamos a ir a orar por el pastor Rubén. Y ya me dijo, sí, está muy bien. Fuimos y mi hija Lili, mi suegra y Patita y su servidora comenzamos a orar y yo le dije, ya mira tu sanidad con los ojos de tu corazón, porque la fe debemos de mirarlo con los ojos del corazón, no con los ojos carnales, porque esta carne todo el tiempo te va a meter duda en la mente, pero los ojos del corazón, esos miran las promesas del Dios viviente, miran las grandezas del Dios vivo, miran lo que Dios es. Y le dije, nomás con eso tú mira y decláralo.
Y dijo, sí, hermana, muy bien. Y comenzamos a orar y se sintió una gloria de Dios tan bonita y tan hermosa. Y dijo mi hija, mami, yo creo porque yo veo con los ojos de mi corazón que ya está hecha la sanidad. Bueno, pues ayer en la mañana me llama mi hija por teléfono y me dice, mami, ¿qué crees? Dice que él ya no tiene agua su pierna, Dios lo sanó y no hay necesidad de abrir otro hoyo en su pierna. Y le dimos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente al que cree, todo le es posible. Si tú crees con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, tu petición va a ser contestada, así como fue la de nosotros y como sigue siendo, pero necesitamos tener esa fe que en este momento en los apóstoles había dudado un poquito, había menguado un poco la fe y por eso no había sido esta sanidad. Bueno, en Mateo 17:18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Según Marcos, Jesús reprendió al espíritu inmundo que se había posesionado del muchacho con palabras de autoridad, así como solo Jesús la sabe decir todavía, la sabía decir y la sabe decir todavía, como correspondían a quien es Dios sobre todas las cosas. Marcos 9:25. Cada vez que Jesús se enfrenta a los demonios, estos reconocían su autoridad sin objetivo alguno. Todos ellos creen y tiemblan, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que hay un Dios, bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Y también ellos creen, fíjate, no, tenemos que tener la fe grande en nuestro corazón, porque aún ellos creen y tiemblan delante de este Dios vivo. Luego Mateo 17:19 dice, y viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si nos fijamos, ellos vinieron, entonces los discípulos a Jesús, aparte, sin que nadie mirara, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? ¿Verdad? Y nuestro Señor Jesucristo nomás con una orden hizo el milagro, nomás con esa orden. Pero Jesús les había capacitado para echar fuera demonios. Entonces, si Dios los había capacitado a ellos para que pudieran curar a este tipo de enfermedades, pero en esta ocasión, ¿qué faltó? La fe. Les faltó fe. Deberían de haber tenido un poquito más de fe. Luego, el mismo Jesús les contesta en el capítulo 20, por vuestra poca fe. Ahí les está diciendo, ¿por qué no pudimos hacer este milagro, Señor? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible, porque ¿habrá algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios, porque al que cree, todo le es posible. Los discípulos no eran incrédulos, solo que tenían poca fe. Era lo que estaba pasando. Es probable que ante las manifestaciones de la enfermedad del muchacho, ¿verdad? Que estaban siendo muy fuertes, y unidas a las burlas de los escribas, la fe de ellos se tambaleara. Jesús puso la semilla de mostaza como ejemplo. No se trata de una fe grande que pocos hombres pueden poseer, sino una pequeñita fe que vincula y dependencia en Dios para que nos permita realizar cualquier obra grande que sea. Todo lo que tú quieras hacer en ese nombre, cuando hay fe, todo es posible. Hemos mirado
grandes milagros. Hemos mirado en nuestro poco caminar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hemos mirado milagros extraordinarios. Y no es para expectación de que todos, porque hay mucha gente que dice, no, pues yo miré, yo esperaba que usted hiciera un gran milagro, pero nunca lo hizo. No es así, no es para que tú mires, no, es para que el nombre de Dios sea glorificado por medio de la súplica, del ruego, de ese padre que le suplicaba, ese padre que estaba sufriendo, que de ver a su hijo cómo estaba sufriendo, cómo se golpeaba, y Dios había sido movido a misericordia porque él se le arrodilló y le dice, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Y esa fe de ese Señor le dijo, si crees, sí creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? Y así deberían de haber sido los discípulos. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Bueno, pues la falta de fe hace infructuosa la vida y ministerio de los creyentes. Cuando se produce un tipo de ausencia de bendiciones, los líderes suelen achacarlo a la falta de espiritualidad. Y no es verdad. Necesitamos una fe grande, que nuestro corazón crea en el Rey que lo puede hacer, que nuestro Rey puede sanar, puede rescatar, puede salvar al más vil pecador, te puede sanar allí donde estás con el dolor. Él puede sanarte porque Él tiene el poder y tiene la autoridad. Solamente tenemos que creerlo con todo el corazón y mirarlo como si ya fuese hecho y no permitir como decir, mi mente me está diciendo que no cree y que no. Bloquea eso y decir, yo creo en el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva y esta palabra trae sanidad primeramente al corazón y luego a lo físico, luego a nuestro cuerpo. Pues Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no iba a ver la fe que era necesaria para poder realizar el milagro que la persona está pidiendo. Yo necesito un milagro, tengo que creerlo con todo el corazón, que mi familia va a ser salva, que todos los que yo tengo van a ser salvos. Todos mis hijos, toda mi familia, todos los de mi casa, porque creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la palabra de Dios y como dice la palabra de Dios, yo lo creo con todo mi corazón. Bueno, pues la oración es la expresión de la fe, porque aquí dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, pues la oración es la expresión de la fe y confianza en Dios. La fe es la victoria que vence al mundo y sin duda también al diablo. Con nuestra fe le pegamos al enemigo y el enemigo es destruido con la fe del cristiano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjense lo que está diciendo. Todos los dardos de fuego, no nomás uno de duda. No. Te está diciendo, vas a poder apagar todos los dardos del fuego que te está metiendo la duda. No, pero es que si no puedo hacer esto y a lo mejor no me va a venir esto que yo le he estado pidiendo. La fe es tu escudo con que vas a poder poner para que esos dardos, todos los dardos de fuego que vengan sobre de ti, todos sean deshechos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra fe, si fuese chiquitita como un granito de mostaza, fíjense, así de pequeñita y le dijéramos a este monte que se mueva, se iba a mover. Pero está haciendo Dios esta comparación, como dijo el pastor,
hiperbólica. Esta comparación me da, pastor, pero es para que nosotros creamos en el poder de Dios, que es muy grande y muy bonito y que es real y que es verdadero. Y yo quisiera transmitirles ese poder tan glorioso que hemos experimentado en nuestro caminar, ¿verdad, pastor? Amén. Amén, es un poder tremendo y tenemos que creerlo con todo el corazón, porque si creemos en eso, entonces vamos a poder creer que nos vamos en el rapto, y yo me quiero ir en el rapto por fe, gloria a Dios. Amén, pastor, despídanos. Gloria a Dios. Muy bonito estudio, hermanos, de la hermana Pei. Vamos dándole gracias a Dios que nos permitió estudiar su palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque pudimos estar aquí delante de tu presencia, escuchando y aprendiendo y creciendo, Señor. Te pido bendición sobre tu pueblo, Señor, protección, Señor, de estos días malos, Señor. Aumenta nuestra fe, porque dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará y la fe, Señor. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendícenos, ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermano. Dios los bendiga, los amamos.